Eric es químico de exactas, hizo todo meteórico, obtuvo su doctorado en el año 88, pero lo inició en el 85, así que fue muy, muy rápido en el INGEVI, y durante ese lapso tuvo unas 8 publicaciones, y de ahí te fuiste a Cold Spring Harbor, donde te quedaste para hacer tu postdoc hasta el 93, y luego hasta el 98 continuaste ahí como investigador asistente también, y te mudaste en el 98 para Ohio. Sí, no sé si me estoy equivocando en alguna fecha, en la Universidad de Ohio State University, donde te quedaste hasta julio del 2017, y de ahí hiciste una carrera como asistente asociado, tuviste un sabático, me encantó eso del sabático en el Mathematical Bioscience Institute, no sé qué habrá sido hacer ese año sabático ahí, pero bueno, qué lindo tenerlo. Fuiste director del Arabidopsis Biological Resource Center, que es el ABRC, y del Centro para Ciencias Aplicadas en Plantas, que es el CAPS. Y desde agosto del 2017 sos chair y profesor en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Michigan State University. Además, sos chair y profesor invitado en Plant Molecular Biology en la National Chung Hsin University de Taiwán. Tiene muchísimos premios, conforma el board editorial de muchísimas revistas de gran impacto, tanto de plantas como también en general. Tiene 174 publicaciones, más de 21.000 citas, un H65. Bueno, todo esto muestra esa fructífera carrera de Eric. Y bueno, y actualmente su laboratorio tenés 4 líneas independientes, diferentes, pero de alguna forma relacionadas, unas con la arquitectura, dilucidar la arquitectura de las Plant Gene Regulatory Networks, luego la biosíntesis y transporte y regulación de flavonoides y compuestos fenólicos, luego la bioingeniería de las vías de flavonas que intervienen tanto con efectos insecticidas como nutricionales, y también la biosíntesis y regulación de los aceites en las semillas de oleaginosas, sobre todo en plantas, en cultivos nuevos, emergentes como oleaginosas. Bueno, este es un resumen, no vale la pena que... Ah, mira, ahí está Ricky, que se pudo conectar, así que te está saludando. Un gusto. Qué bueno. Bueno, de esta enorme carrera y tan linda y muy ligado todavía a la Argentina, que colabora con muchos grupos de acá. Fue un gusto invitarte y que aceptes nuestra invitación, Eric. Así que bueno, todo tuyo. Muchísimas gracias, Rita. Lo voy a tratar de compartir y voy a ver cómo va eso. Okay. Teóricamente deberían estar viendo mi pantalla y la presentación. Sí, perfecto. Claro. Un millón de gracias, Rita, por la introducción. La verdad es que no me merezco ni la mitad de todo eso, y muchas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de poder compartir uno de los proyectos que tenemos en el laboratorio con ustedes. Antes de hacer eso, quería poner las cosas un poquito en una perspectiva histórica. Me parece una buena oportunidad esta como para recordar un poco los buenos tiempos en el INGEVI. Como le dijo Rita, yo soy químico de exactas, y no sé si es un punto de orgullo más, pero una de las cosas que ciertamente siempre me llamó la atención es que nunca tomé ningún curso de biología. Si bien la mayor parte de la gente piensa que soy un biólogo, yo suelo decir que en realidad lo que soy es un químico de sistemas. Así que de esa manera por lo menos entiendo la biología como química de sistemas. Mi experiencia en el INGEVI empezó, creo que fue alrededor de principios del 85, en la cual había una oportunidad para una pasantía, y me acuerdo inclusive que Mirta me llamó por teléfono y me dijo si podía ir un domingo a la tarde a reunirme con ella para discutir la posibilidad de hacer una pasantía en el INGEVI. Y por supuesto dije que sí.
Y ahí empecé trabajando en Neurospora. Por supuesto no tenía la menor idea que era Neurospora en ese momento, pero era uno de los proyectos que el Jude había traído de vuelta y por supuesto se quería seguir adelante. Y bueno, terminé mi pasantía y inmediatamente empecé el doctorado, trabajando por supuesto en Neurospora. Y ciertamente tengo que decir algo que lo recuerdo muchísimas veces, posiblemente mis años en el 211 fueron los años más estimulantes académicamente que he tenido en toda mi carrera en cuanto a las discusiones. Y aparte de, por supuesto, mencionar al Doc y mencionar a Mirta por la oportunidad que me dieron y ayude por tenerme en el laboratorio, ciertamente quiero recordarles a Gabriel, a Ricardo, que está acá y luce bastante parecido, no tiene la corbata ahora puesta, pero bastante parecido en la foto, y a Guillermo, porque fue gracias a ellos realmente que no solo el ambiente científico en el 211 era extraordinario, sino que también son los que me dieron todas las herramientas para lo que he podido hacer después. Ok, del INGEBI me fui para Cold Spring Harbor, junto con Ricardo, con un mes de diferencia. Estábamos separados básicamente por una calle. Lo único bueno es que mi laboratorio miraba hacia el mar, el de él estaba un poco más arriba de la colina. Y en ese momento McClintock todavía estaba en el edificio y me pusieron a trabajar en un proyecto de maíz. Básicamente me encontré con una mazorca como esta que muestro acá, y me dijeron, estamos interesados en saber cómo se controlan esos pigmentos. Tengo que decir que McClintock todavía era parte de nuestros group meetings. Cometimos el error inclusive de darle para leer el primer paper que tratamos de sacar del laboratorio, porque lo destruyó de una manera tal que tuvimos que reescribirlo entero y hablar de otra cosa y no mostrárselo de vuelta, porque si no nunca lo hubiéramos haber podido publicar. Estos pigmentos no solo han servido para una serie de cosas históricas muy llamativas en la parte de genética, no solo de plantas, a lo mejor lo saben, a lo mejor no, fue solamente cuando empecé a trabajar con ellos que me enteré que hasta Mendel había estado jugando con los colores de maíz antes de ponerse a jugar con las arvejas. Pero por supuesto, el descubrimiento de los transposones por McClintock y demás fue justamente gracias a poder entender qué era lo que pasaba en mazorcas de maíz como esta. Moviéndonos para adelante, varios años, hoy entendemos muchísimo mejor qué es lo que pasa con esta vía. Maíz es privilegiado en tener dos grupos grandes de compuestos. ¿Pueden ver bien las slides? Rita, estás muted. Estamos viendo, Eric, solamente la primera. Estamos viendo la diapositiva inicial. Interesante. Ok, déjenme ver qué es lo que ver. estoy haciendo mal. ¿Qué tal ahí? Y no está totalmente expandida, Eric. Okay. Habría que... Claro, lo tenés como un PDF, en Está realidad. como un PDF, claro. La tengo como un PDF, pero yo la veo como toda la pantalla. Ok, me esperan un segundo, voy a cambiar de estrategia entonces. A ver, dale. Voy a pasar al PowerPoint y voy a Nosotros vemos como un margen con herramientas también. Espero que ahora no vean nada. No, ahora no. Voy a probar esto, a ver si el PowerPoint funciona mejor. El problema que siempre que tengo con el PowerPoint es que no los puedo ver a ustedes, pero... Sí, pero cree que estamos ahí. Voy a tener confianza y espero también que me griten si no me ven. Ok, ¿qué están viendo ahora? Por ahora nada. Digamos, por ahora no estás compartiendo la pantalla. Okay. Ahí apareció el PowerPoint. Ahí sí. Y Ahí está totalmente en modo presentación. Sí. Ok, perfecto. Entonces, ¿vieron esta? Pero no vieron. Ok. La foto de Ricardo ahí, para que puedan comparar, con corbata y sin corbata.
Guillermo, que créanme, lo conocí más joven. No te puedo creer que ese es Guillermo. Y Gabriel, que sospecho que sigue exactamente igual. Y lo que les mostraba era una foto de McClintock, del tipo de mazorca, que de alguna manera me introdujo a toda la parte de investigación del maíz, porque fueron pigmentos como los que ven acá, los que realmente, de alguna manera, el laboratorio quería solucionar. ¿Okay? Esta es una foto de McClintock, debe haber sido justo antes que falleciera. ¿Okay? Ok, y lo que les decía es que maíz está privilegiado por tener dos tipos de pigmentos mayoritarios. Uno de los pigmentos mayoritarios son las antocianinas, todos ustedes los conocen, espero que en Buenos Aires empiecen a ver algunos de estos pigmentos en las flores en las próximas semanas, acá ya se están yendo, pero son característicos de la mayor parte de todas las plantas que florecen, frutos, etc. Y en maíz conocemos perfectamente bien cómo es la síntesis de estos compuestos, conocemos cada uno de los genes de la vía biosintética de las antocianinas y sabemos también cómo se controlan. Y están controlados por dos factores de transcripción. Uno que es un miembro de la familia MIP. La familia MIP en plantas es una de las familias de factores de transcripción más grandes. En animales tenemos solamente 4 o 5, pero las plantas tienen cientos de los mismos. Y el otro es un miembro de la familia BH-LH, de los cuales en este caso en particular el que les estoy mostrando es R. Y es a través de una interacción física entre el dominio MIP de C1 y este dominio N-terminal de R que estos dos factores de transcripción pueden activar todos los genes de la vía biosintética de antocianinas. ¿Okay? De hecho, pueden tomar los genes de maíz y meterlos en cualquier otra planta que quieran y son capaces de activar la acumulación de pigmentos. Pero maíz tiene otra vía, que es la acumulación de los flobafenos. Y a decir verdad, yo nunca había visto estos pigmentos hasta que vine a Estados Unidos. Acá son bastante comunes en las mazorcas de maíz para Halloween y demás, en lo que llamamos Indian corn. Pero en Argentina nunca he visto maíz que tuviera este tipo de pigmentos. Entonces se acumulan principalmente en el pericarpo y en la mazorca. Son también derivados de flavonoides, pero resultan de la polimerización de este intermediario y terminan acumulándose en la pared celular en vez de estar siendo acumulados en la vacuola como las antocianinas. También conocemos toda la vía metabólica y de hecho uno de los primeros proyectos que tuve como postdoc cuando llegué fue caracterizar el regulador. Lo único que había era una inserción de un transposón y encontramos que efectivamente esto es controlado por otro factor MIP que es llamado P1 y lo que hace P1 es controlar solo, sin la interacción con un VH-LH, un grupo de los genes biosintéticos de antocianinas. Y eso es suficiente para formar este otro tipo de compuesto que son los flobafenos. Una de las cosas que quizás McClintock no estaba totalmente correcta es por qué se fijaron estos pigmentos durante la evolución de maíz. Ella pensaba que era principalmente por razones religiosas, pero resulta que P1 controla también la acumulación de una serie de compuestos que se llaman glicosilflavonas. Estos son flavonas, no son pigmentadas y son altamente decoradas. Y se acumulan en las barbas de maíz. Y lo que hacen en la barba de maíz es proveer protección muy, muy fuerte contra uno de los peores pestes del maíz en las Américas, que es el corn earworm. Sorry, no tengo la menor... Helicobacter pacea, no sé cómo se dice en castellano. De hecho, durante los últimos años, una de las cosas que hemos estado haciendo es disectando totalmente la vía biosintética de estos compuestos y sabemos ahora exactamente cuáles son todas las enzimas que son necesarias para poder ir desde los precursores de flavonoides hasta la formación de maicina, que es este compuesto que ven acá. Y para aquellos de ustedes que suelen pensar en compuestos químicos un poquito más, este es un típico motivo de flavona, y lo que hay acá es una glucosa que ha sido deshidratada, unida a una ranosa. Lo que es llamativo en estos compuestos es que la modificación de estos azúcares no es a través del oxígeno, que es lo que ocurre normalmente, es que estos grupos OH acá son modificados, pero es un ion carbono-carbono. Y eso es importante de muchos puntos de vista,
uno de los proyectos que tenemos con Andrea, con mi esposa, es justamente entender la actividad biológica que tienen muchas flavonas en salud. Andrea ha mostrado que son antiinflamatorios y demás, y tratar de ver cómo podemos hacer maíz un poquito más nutritivo, más que simplemente una bolsa de proteínas y almidón y ácidos grasos. Y el problema que tienen es que si bien maíz acumula mucho estos compuestos, como no pueden ser clivados por la flora, por los microbios, por esta unión carbono-carbono, se metabolizan directamente a través y nunca largan los beneficios que deberían estar proveyendo las flavonas. Así que lo que estamos tratando de hacer es modificar este pathway para tratar de ver cómo podemos hacer para que acumulen más de las flavonas sin necesidad de tener esta modificación carbono-carbono. Un punto que quiero mencionar es que una estudiante de doctorado que tuve en el laboratorio, Isabel Casas, que era de Rosario, fue la que realmente encontró el punto clave en esta vía, y esto es la modificación de este azúcar acá, para convertirlo en este grupo ceto. Y lo que Isabel realmente contribuyó es encontrar que la enzima que está haciendo eso es una rhamnosa sintetasa. La rhamnosa sintetasa la pensamos normalmente como una enzima que convierte UDP-glucosa en UDP-rhamnosa. Y la primera vez que encontramos que esta enzima era capaz de hacer esta reacción, yo dije, esto no tiene sentido. Pero resulta que lo que encontró Isabel es que el primer paso en la conversión de UDP-glucosa a UDP-rhamnosa es justamente la formación de esta cetoglucosa, de oxiglucosa. ¿Está bien? Y lo que parece que está pasando en la síntesis de maicina es que esta enzima, que es de metabolismo primario, es reclutada para este camino biosintético y es capaz de llevar a cabo la primera parte de esta modificación y se para ahí la reacción. Y en este momento estamos tratando de entender si la razón por la que la reacción se para ahí y esto nunca se convierte en una rhamnosa es porque disculpas, me acuerdo de atrás. Es si porque está unido, en vez de estar unido a UDP, está unido a un flavonoides, y por lo tanto la enzima no es capaz de llevar la reacción hasta el final, o si hay alguna otra razón. Pero otra de las cosas que estamos mirando en el laboratorio es qué frecuente las UDP rhamnosas o las rhamnosas sintetasas son capaces de hacer esto. ¿Es esto que cualquier rhamnosa sintetasa es capaz de hacer? Existen una serie de metabolitos especializados de plantas que tienen grupos parecidos y que nunca habíamos sabido cómo se podrían estar creando. Lo que me voy a focalizar en el resto de la charla de hoy es en la regulación de esta vía. ¿Okay? Lo que les voy a estar contando un poco es qué es lo que hemos encontrado con respecto a cómo se regula esta vía y qué es lo que eso nos está enseñando respecto a cómo MIPS, pero en particular a factores de transcripción con el grupo VHLH, pueden estar funcionando. Hay una serie de cosas que todavía no entendemos, las voy a compartir con ustedes porque espero que me puedan dar algunas ideas. Como les dije, si tienen juntos estos dos factores de transcripción, pueden activar en forma casi coordinada todos los genes de la vía biosintética, los ponen en maíz, en célula de maíz que normalmente no tiene eso, forman perfectos sectores rojos en las células. ¿Qué sabemos de los VHLH? Bueno, sabemos que es muy grande, es una familia también de factores de transcripción muy grande en plantas, también en animales. Sabemos que están caracterizados por una zona HLH, que está involucrada en la formación de homo o heterodímeros, y la zona básica, que es una hélice que precede al dominio HLH, es la que forma contacto con el DNA. Pero realmente se necesitan dos mitades, las dos subunidades, para lograr una interacción con el DNA firme. Y suelen pegarse, si son homodímeros, a una secuencia palindrómica tipo CAC-GTG. Si son heterodímeros, entonces pueden variar los dos nucleótidos en el medio. Una de las cosas que encontramos es que si miran la estructura de R, en el N terminal tiene un dominio MER, que lo llamamos MEP Interacting Region,
que está muy conservado en todos los ortólogos de R. Después la zona VHLH está en rojo, y después, si ustedes toman la zona VHLH y tratan de hacer experimentos de dos híbridos, lo que ven es que sí, la zona VHLH es capaz de dimerizar, y la dimerización es muchísimo más fuerte cuando se toma toda la proteína hasta el final. Lo que también es interesante que encontramos hace unos años es que ese VHLH, si se extiende un poquito más allá de la secuencia principal del VHLH, puede pegarse muy bien a esta secuencia. Es un típico E-Box. Pero si uno la extiende hasta que contiene este dominio C-terminal, entonces la pegada desaparece totalmente. Demostramos que ese dominio C-terminal es capaz de dimerizar, y si uno introduce una serie de mutaciones que destruyen la dimerización a través de este dominio, entonces se puede conseguir de vuelta la pegada de DNA. Y eso nos hizo pensar en su momento de que este dominio C-terminal de R podría estar funcionando como un switch que de alguna manera modula la actividad del dominio VHLH de pegarse DNA. Y ese modelo está mostrado acá. Pensamos que el modelo no está totalmente correcto, o es incompleto, pero creo que ilustra bien cómo es lo que estamos pensando en este momento. En un grupo de promotores, lo de la izquierda, la proteína VHLH no se pega a DNA propiamente, pero es reclutada a DNA a través de la interacción con el factor de transcripción MIP. Si el dominio ACT está formando un dímero, entonces el VHLH no puede dimerizar, y eso interacciona con una proteína que llamamos REF1. Demostramos hace unos años que este REF1 es una proteína que se pega específicamente a la zona monomérica del VHLH-DR, y que también funciona como un lector de marcas de histonas. Sin embargo, si lo que hacemos es mutar el ACT para que no pueda dimerizarse, o este dominio se termina para que no pueda dimerizarse, entonces se le permite al VHLH formar un homodímero, y entonces se pega a una secuencia canónica de un E-Box. ¿Okay? Y de esa manera lo que propusimos en su momento es que existían dos tipos de genes: aquellos en los cuales el complejo se reclutaba a través del MIP, y aquellos genes en los cuales el complejo se reclutaba a través del VHLH. El modelo tiene una serie de consecuencias que de alguna manera se relacionan muy bien con lo que sabemos de cómo se controla la vía en maíz. Por ejemplo, si ustedes miran los promotores de todos los genes en la vía biosintética, van a encontrar que no existe ningún tipo de conservación, y parte de la forma en que lo racionalizamos es que, por supuesto, ¿cómo va a existir conservación si son en realidad por lo menos dos tipos distintos de dominios de pegada DNA los que están interaccionando, ¿no es cierto? En muchas plantas, los genes tempranos de la vía de antocianinas y los genes tardíos están controlados por distintos complejos, mientras que en este caso parece que podrían ser dos complejos distintos, perdón, el mismo complejo pero con dos conformaciones distintas, el que está controlando los genes tempranos y a los genes tardíos. Y también ofrecía una posibilidad como para poner algún tipo de feedback, de regulación de feedback en todo el camino metabólico, dependiendo si este dominio C-terminal podía formar un dímero o no podía formar un dímero. Y también sugiere que en realidad esta cooperación entre R y C1 tiene mucho más que ver que simplemente controlar la expresión génica, pero que le ofrece al complejo seleccionar distintos tipos de promotores. En los próximos minutos voy a llevarlos un poco sobre algunas de estas preguntas. ¿Qué evidencia tenemos de que exista feedback, regulación de feedback? ¿Cómo puede ser que este dominio C-terminal esté realmente controlando la actividad del VHLH? ¿Y qué sabemos realmente de otras proteínas que tienen este dominio con respecto a la regulación? ¿Qué evidencia tenemos para regulación de feedback? Para aquellos de ustedes que no están acostumbrados a trabajar con maíz, maíz es genial porque tenemos mutantes en todos los genes de este camino biosintético, y lo que hicimos fue tomar esas mutantes y ahora explorar qué pasa en la leurona, que es donde R normalmente se está expresando, qué pasa en la leurona con la acumulación de los intermediarios en la vía, así como la expresión de los genes. ¿Okay? Acá lo que les muestro es el fenotipo que tiene cada una de estas mutantes, cuáles son las mutantes que tenemos.
Nos faltan mutantes endógenos y no sabemos exactamente por qué nunca fueron aislados, pero ciertamente lo que voy a estar focalizándome son estos de acá abajo. ¿Sí? Y después estos son todos los intermediarios en el pathway. Y el punto que realmente quiero resaltar acá es que si toman una mutante, por ejemplo, de A2 es esta enzima acá, que convierte leucocianidina en cianidina. ¿Sí? Si toman una mutante de A2, lo que ven es que se acumula muchísimo, muchísimo del precursor. Y ese precursor también se está acumulando, por ejemplo, en una mutante de bronzo 1. Y eso es importante por lo que les voy a mostrar en un minuto. Así que guarden ese pensamiento en la cabeza. ¿Qué pasa con respecto a la expresión de los genes? Nuevamente, miramos todos los genes de la vía en cada una de las mutantes, y lo que encontramos es que en la mutante de A2, que es la que acumula alto nivel de leucocianina, todos los genes de la vía están siendo altamente regulados. ¿Saben? Lo que ven acá es cada uno de los genes que testeamos, y en distintos colores lo que ven es cada una de las mutantes. ¿Sí? Para esto estamos usando una técnica distinta que RT-PCR. Yo no soy un gran amigo de RT-PCR. Usamos una técnica que se llama NanoString, que permite contar literalmente la cantidad de moléculas de RNA que hay para cada uno de los genes de la vía. ¿Okay? Mucho más exacto, mucho más reproducible que RT-PCR. Es interesante también que podemos recapitular estos resultados en protoplastos. Una de las técnicas que hemos desarrollado en el laboratorio es que podemos tomar protoplastos de maíz de plántula de más o menos 2 semanas, de prácticamente cualquier genotipo, y después por electroporación podemos meter ahí genes con muy alta eficiencia. Podemos llegar a tener eficiencia de hasta 90% de todos los protoplastos siendo transformados. Y eso nos salva muchísimos años de trabajo haciendo plantas transgénicas, que en maíz sigue siendo un desafío. Y si toman, por ejemplo, protoplastos de la mutante de A2, y después toman un promotor que tenga, por ejemplo, perdón, estos son los genes endógenos. Tomamos una mutante de A2, la transformamos con RIC1 porque esos protoplastos no expresan los reguladores, y después miramos a los genes endógenos. Lo que vemos nuevamente es que en la mutante de A2 la mayor parte de los genes están expresados a alto nivel. Y podemos hacer el mismo experimento ahora poniendo un promotor de A1 luciferasa, donde miramos luciferasa como un reporter de que también se está activando el promotor, y lo que vemos de vuelta es que en la mutante de A2, que es la que acumula alto nivel de leucocianidina, la expresión de luciferasa es mucho más alto. Y esto es importante porque nos dice que lo que está pasando es a nivel de transcripción. No es algo que tenga que ver con histonas, porque sabemos perfectamente bien que estos genes que estamos poniendo así en forma transiente no llegan a formar cromatina, ¿está bien? Y parece ser a nivel puramente transcripcional y no post-transcripcional. Recuerden entonces dos cosas. Una es que en presencia de que en esta mutante de A2 hay muy altos niveles de leucocianidina, porque voy a volver a eso, y que parece haber un efecto de feedback regulation sobre el pathway en estas mutantes. ¿Qué pasa con el C-terminal? Bueno, le mostré que el C-terminal es capaz de dimerizar, y por muchos años realmente no supimos qué era lo que estaba pasando, porque si uno hace un blast con ese dominio, lo único que uno encuentra es los ortólogos de R en otras plantas, pero no salta homología con nada más. Hasta que empezamos a hacer predicciones de estructuras, y lo que vimos que en realidad ese dominio de 85 pares de bases que está en el C-terminal de R, en realidad es un dominio bastante bien conocido, y se llama ACT, o ACT-like. Es un dominio que es característico de enzimas en la biosíntesis, en el metabolismo de aminoácidos, donde lo que hacen es intermediarios en las vías metabólicas se pegan y modifican o modulan en forma alostérica la actividad de las enzimas. O sea, cuando vimos eso empezamos a pensar que este dominio ACT podría ser en realidad un dominio de pegada a pequeñas moléculas. Saben que de alguna manera está modulando la actividad de la pegada de DNA a través del VHLH. Así que sabemos de estos dominios ACT en general. Como le dije, la mayor parte de las veces está en el contexto de la biosíntesis de aminoácidos. Están caracterizados por una estructura secundaria
que es de tipo beta-beta-alfa, beta-beta-alfa, si bien hay permutaciones circulares de esos motivos que se pueden encontrar, a veces funcionan como monómeros, a veces funcionan como dímeros, a veces funcionan como multímeros, y no se sabe exactamente cuál es el rol de esta multimerización. El dominio que encontramos en R entra en lo que ahora llamamos ACT-like. No tiene una estructura exacta a lo que se encuentra en el dominio equivalente de enzimas biosintéticas, pero tiene una estructura muy, pero muy parecida. Una técnica que voy a estar usando en los próximos experimentos que les quiero mencionar es algo que se llama alfa, es Amplified Luminescent Proximity Homogeneous Assay, y básicamente consiste en que ustedes pueden tomar dos bits que tengan distintos ligandos. Nosotros en general usamos una que, por ejemplo, se puede pegar a biotina y la otra que se pega a una poligistidina, o puede ser una con glutatión y la otra con una poligistidina, dependiendo de qué estamos mirando. Si estamos mirando interacción proteína-proteína o interacciones proteínas-DNA. ¿Está bien? Y básicamente cuando estas dos pelotitas se ponen en proximidad, si uno les da un golpe de una excitación con luz, generan estos radicales de oxígeno que se transforman básicamente en una emisión de luz. O sea que básicamente medimos una emisión de luz a 615 nanómetros como proporcional a qué cerca se pusieron esas dos pelotitas. ¿Okay? Y eso reemplaza en nuestros experimentos todo tipo de shell shifts y otro tipo de experimentos de inmunoprecipitaciones y demás para mirar interacciones entre proteínas y DNAs o proteína-proteína. Usando eso, calculamos la constante de disociación para el ACT, y como pueden ver acá, la constante es realmente fuerte. Estos dominios se pegan con una disociación de más o menos 100 nanomolar, y es increíblemente reproducible. Mucho más fuerte que lo que vemos para la interacción, por ejemplo, del VHLH. Encontramos esos dominios ACT en más o menos un 30% de todas las de todas las proteínas VHLH de plantas. No lo hemos encontrado en una proteína VHLH de ningún otro tipo de organismo. O sea que parece ser un dominio que de alguna manera fue reclutado por las VHLH de plantas y no en otro sistema. Simplemente para contarles un poco hacia dónde estamos yendo con esto, estuvimos mirando en una serie de genomas disponibles para tratar de entender un poco mejor cuál es el origen de este dominio ACT que se unió a los VHLHs, y tenemos unas proteínas en estos carófitas, que son algas multicelulares, que parecen ser súper interesantes porque tienen muy pocos VHLH, tienen solamente 3 VHLHs en el genoma, y 2 de ellos parecen tener un dominio ACT. O sea que pensamos que eso nos van a dar pistas con respecto a cómo fue el origen de estos dos dominios uniéndose. La siguiente pregunta es, ok, se pega el dominio ACT a pequeñas moléculas, y para eso, muchos años atrás, una postdoc en el laboratorio tomó una estrategia bastante valiente, porque realmente no teníamos idea si iba a funcionar, pero la hipótesis de la que partimos es que si se pegaba una pequeña molécula, de alguna manera iba a estar influenciando la dimerización. Entonces lo que hizo Tomoe fue tomar una construcción que fuera del VHLH hasta el final de la proteína, otra que tuviera nada más hasta el final de la proteína. Estas dos proteínas interaccionan muy fuertes en un sistema de levadura de 2 híbridos, ¿está bien? Y después lo que hicimos fue poner en ese experimento una serie de compuestos fenólicos que teníamos en el laboratorio para ver si alguno de ellos podía estar afectando la dimerización. Se pueden imaginar, muchos de estos compuestos son tóxicos para levaduras, así que tuvimos que hacer un montón de controles para asegurarnos que lo que estábamos viendo era efectivamente un efecto sobre la dimerización y no un efecto de toxicidad o algo así. Más o menos 20 de estos compuestos mostraron algún tipo de efecto, y les quiero llamar la atención a este compuesto que está acá, que es leucocianidina, que no era de los más fuertes,
pero que es el mismo compuesto que antes mencioné porque es el intermediario en la vía metabólica que se acumula en altos niveles en la mutante DA2. De hecho, sabemos que usando ahora, ¿cómo se llama? SPR, Surface Plasmon Resonance, resonancia, bueno, SPR, encontramos que efectivamente se pega muy fuerte, o relativamente fuerte, leucocianina a este dominio, y lo podemos comparar con otro flavonoide como naringenina, que tiene una estructura parecida, ¿sí? Donde la constante de pegada es muchísimo más alta. ¿Okay? 100 micromolar sigue siendo un dolor de cabeza porque no pensamos que sea una concentración que este intermediario alguna vez se acumule dentro de las células, pero no sabemos cuál es la acumulación que puede tener en el núcleo o en los microcompartimentos en los cuales R se encuentra. Es una de las cosas que estamos mirando ahora. La siguiente pregunta que tuvimos es, ok, si R se está pegando a esta molécula, ¿cuál es la forma de R que lo está haciendo? ¿Es el dímero? ¿Es el monómero? Y la forma en la que hicimos eso fue hecho por otro postdoc en el laboratorio, que fue tomar, en general trabajamos con estas proteínas que tienen histidina delante de sumo, tienen un sitio de proteasa de sumo, lo cual libera totalmente el dominio que nos interesa, ¿sí? O sea que lo podemos purificar inicialmente por una columna de níquel NTA y después cortamos. La proteasa de sumo también está marcada con histidinas, la pasamos de vuelta por la columna y lo único que queda es la proteína que ha sido clivada. Todo el resto queda pegado a la columna. Entonces, de esa manera podemos tener dominios nativos que se comportan muy bien. Este es un shell filtration, perdón, una exclusión de tamaños que corrimos en una Cefadex G75 gigantesca para tener buena resolución. Y lo que hicimos fue correrla el dominio solo o el dominio en presencia de leucocianidina o de naringenina. Tomamos todas las fracciones, más de 350 fracciones de la columna, y después por un lado miramos dónde estaba la proteína, y por otro lado hicimos cromatografía líquida acoplada con mass spec para ver dónde están los pequeños metabolitos. Y lo que fue muy interesante encontrar es que si lo incubamos con leucocianidina, vemos el pico de leucocianidina que está apareciendo junto con la proteína. Pero la proteína no está pasando como un dímero. La proteína parece estar pasando como lo que pensamos es un hexámero. ¿Sí? Si lo hacemos lo mismo con naringenina, no parece, la proteína no se está pegando para la naringenina, y eso es lo que pueden ver acá en celeste. ¿Okay? Eso nos estaba diciendo dos cosas. Una es que la estructura de esta proteína, por lo menos en solución, parece no ser un dímero como sospechábamos, y otra que parece ser ese complejo de más alto peso molecular, el que se está pegando específicamente a la pequeña molécula. Y que esa pegada parece ser bastante específica porque no vemos nada con respecto a naringenina. Déjenme poner esto un poquito en perspectiva para mostrarles por qué me parece interesante. Pues resulta que la leucocianidina es el intermediario acá, y lo que nosotros sospechábamos que podía estar pasando es que en realidad este intermediario permitiría el switch entre estos dos complejos. ¿Sí? Si el intermediario se acumula, entonces de alguna manera se licenciaría a este complejo a activar los genes que están corriente abajo del compuesto. No parece ser totalmente así, porque no tenemos ninguna evidencia hasta ahora de que la leucocianidina realmente esté disociando el ACT. De hecho, la interacción del ACT es suficientemente fuerte que creo que no hay nada, salvo una mutación, que la pueda disociar. Entonces, lo que estamos postulando ahora es que en realidad lo que está viendo es un cambio conformacional inducida por la pegada de esa pequeña molécula, y que eso es lo que cambia la conformación del complejo. ¿Qué tan conservadas están estas estructuras y funciones? R claramente es miembro de una familia. En Arabidopsis hay dos ortólogos de R, en realidad hay tres, pero hay dos que estuvimos focalizándonos más, que están involucradas no solo en el control de antocianinas, pero están también involucradas en el control de la formación de tricomas, que son los pelos que tienen Arabidopsis en las hojas. La estructura de estas proteínas GL3 y EGL3 es exactamente la misma que la estructura de R. Entonces preguntamos, ¿qué pasa con el dominio ACT que tienen estas proteínas?
Y acá pueden ver un alignment, un alineamiento entre R y GL3. Y lo que me llamó la atención siempre es el hecho de que si hacen un blast, realmente esta proteína apenas va a aparecer entre los hits, pero a nivel de estructura secundaria son realmente idénticas. Y en un minuto más les voy a mostrar las estructuras cristalinas de las dos, y son exactamente iguales. Pero lo que nos llamó la atención es que si hacemos un experimento de dos híbridos, el dominio de ACT de GL3 no es capaz de dimerizar. Y esto lo ven acá. ¿Okay? GL3 no dimeriza, R da una dimerización muy, muy fuerte. ¿Sí? Hicimos de vuelta cálculos cinéticos para ver cuál es la constante, y vemos de que el dominio ACT de GL3 se pega con un orden de magnitud más débil de lo que se pega el dominio de R. ¿Está bien? Y eso nos llamó la atención por una serie de razones. Una de las cosas por las que nos llamó la atención es porque estábamos usando el sistema de dos híbridos como una forma de decir qué dominios de ACT se pueden dimerizar o no, y está claro de que eso no es una muy buena indicación, porque tenemos interacciones muy débiles que el sistema de dos híbridos no es capaz de agarrar. Entonces después lo que hicimos fue cristalizar los dominios de ACT, de GL3 y de R. Los dos fueron resueltos con una estructura bastante buena, entre 2.3 y 2.9 Armstrong. Cristalizaron en formas distintas, lo cual es algo que todavía estamos tratando de entender qué es lo que realmente significa. Pero cuando miramos a las estructuras, vimos que las estructuras son prácticamente idénticas. ¿Saben? De hecho, las podemos superponer una encima de la otra casi perfectamente bien. Las únicas diferencias que encontramos eran en esta interfase hidrofóbica, que son las que unen las dos subunidades. Y para orientarlos un poquito, realmente lo que están viendo es estas unidades estando en forma antiparalelas una con la otra. ¿Okay? Una mira de arriba para abajo, la otra mira de abajo para arriba. No encontramos evidencia alguna de que R cristalizara como un hexámero o algo por el estilo, si bien pueden ver que el empaquetamiento en los cristales tiene un arreglo muy distinto a lo que muestra GL3. Y después lo que hizo Jack junto con otra postdoc en mi laboratorio es decir, ok, claramente el ACT de R y el ACT de GL3 se interaccionan con afinidades muy distintas. ¿Qué aminoácidos son responsables de eso? Y un aminoácido pareció ser súper importante, y es, voy a volver atrás un segundo, es esta valina 568 que pueden ver acá, que en realidad es una serina en el caso de GL3, es la que estoy mostrando en rojo. Y la razón por la cual eso resultó ser interesante, y creo que nos va a ofrecer una serie de herramientas para entender mucho mejor cuál es la función de estos dominios en otras proteínas, es porque podemos cambiar la interacción de convertirse muy fuerte, como el caso de R, a muy débil, simplemente mutando esa valina por serina en el caso de R, o la serina por valina en el caso de GL3. Y acá les muestro los resultados. Si toman, por ejemplo, la interacción de R, ese es el número 2 en el panel superior, ¿sí? Ven que la interacción es muy fuerte. Si mutan la valina, perdón, ese no es el 3, sí, es el 3. Si mutan la valina por una serina, la interacción prácticamente se pierde. Mientras que si ahora toman GL3, que normalmente no es capaz de dimerizar en el sistema de dos híbridos, y mutan la serina por una valina, ven que la interacción se volvió mucho más fuerte. Se volvió suficientemente fuerte, no solo que la podemos detectar por el sistema de dos híbridos, sino que también el KD es apenas un poquito peor que el KD que normalmente R muestra, es 200.12 micromolar. La otra cosa que aprendimos de esto, y es algo para que tengan todos en cuenta cuando hacen sistema de dos híbridos, es que en realidad para cada sistema que estemos mirando existe posiblemente un límite cuando el sistema de dos híbridos ya no les deja ver nada más la interacción, pero que si usan otros métodos, por ejemplo bioquímicos, van a poder medirlo. En este caso en particular determinamos que más o menos 400 nanomolar es el límite que el sistema de dos híbridos permite detectar. Cualquier interacción más débil que eso, no la vamos a perder por el sistema de dos híbridos, pero la podemos ver bioquímicamente.
Ok. Claramente tenemos un dominio que se puede pegar a pequeña molécula. Claramente está conservado a través de monocotiledonias y dicotiledonias. Estamos hablando de 300 millones de años de evolución entre las dos. ¿Cuáles son las consecuencias para la pegada de DNA? Y ahí es donde estamos lidiando ahora. Porque al principio pensamos que realmente la pegada de DNA de R iba a ser como se sabe que es para cualquier otro VHLH. Pero bastante rápido encontramos que eso no parece ser el caso. Acá lo que estamos mirando es, usando nuevamente alfa, distintas regiones de R, ya sea el VHLH solo, la proteína desde el VHLH hasta el final, o la proteína R completa, siempre proteína recombinante y purificada. Y lo que estamos viendo es pegada, en este caso, al Gbox, ¿sí? Que es el sitio canónico al cual se pegan VHLHs, ¿está bien? Y un sitio mutado. Inmediatamente lo que pueden ver de aquí es que las distintas proteínas parecen tener una cinética de pegada que es muy distinta. ¿Está bien? Se comportan en forma muy distintas. Lo que realmente nos llamó la atención es cuando miramos uno de los promotores que R se debería estar, que R está regulando. Y sabemos que esta región de 90 pares de bases es la zona que R controla. Y lo que encontramos ahí es que no existe ningún tipo de Gbox. Nada que se parezca a un Gbox, nada que se parezca inclusive cercano a un Gbox. ¿Está bien? Uno de los postdocs en el laboratorio básicamente ha mutado todo ahí y encuentra pequeños efectos sobre la pegada, pero nada dramático. Pero nuevamente lo que pueden ver es que las distintas proteínas se están pegando a esto en forma muy distinta. Más sorprendente es cuando empezamos a mirar qué pasaba con ¿cómo se llama esto? Las constantes de asociación y disociación de R con respecto a cada uno de estos sitios. ¿Sí? Porque lo que apareció es que mientras que los KDs, por ejemplo, si toman la pegada del VHLH solo al Gbox, tiene un KD de más o menos 0,5 nanomolar. Si lo miran en la promotor de A1, más o menos 3 nanomolar. Pero si ahora incluyen la ACT también, ven que ese KD aumenta significativamente. Y eso explica por qué fue que antes no habíamos podido ver el binding cuando teníamos el ACT incluido, y porque estábamos usando concentraciones de probe un poco demasiado bajas. Lo que fue interesante es ver qué pasa ahora con los constantes de asociación y disociación, porque lo que es súper claro es que el ACT lo que hace es aumenta la constante de disociación de R con respecto al Gbox. Se pega fuerte, pero si tiene el ACT sale más rápido. Mientras que el ACT realmente tiene un efecto muy menor en la constante de disociación sobre el promotor de A1. ¿Qué significa esto? Bueno, una de las cosas que esto sugiere es que de alguna manera R se está seleccionando para que no se esté pegando a Gboxes en el genoma. Y eso puede ser muy interesante porque hay muchos Gboxes y hay muchos VHLHs, y esto podría ser un mecanismo por el cual son capaces de seleccionar promotores específicos trabajando sobre secuencias que son de alguna manera subóptimas para pegarse. La otra cosa que nos llama la atención, y no sé exactamente qué es lo que está pasando, es que R se está pegando a un sitio no canónico. No sabemos hasta qué punto la estructura del DNA no está participando en esto. Ahora estamos haciendo algunos experimentos para ver si la estructura, además de la secuencia, puede tener algo para ver. Una de las posibilidades que estamos barajando es que el hecho de que se esté pegando secuencias subóptimas y que el dominio ACT traiga varias de estas proteínas juntas, que eso le permita estar pegándose con muy alta afinidad. A ver, la siguiente. ¿Qué les conté hasta ahora? Les conté que R se está pegando a DNA en una manera muy distinta a lo que se ha encontrado para otros factores VHLH, que la zona terminal, C-terminal de R es un dominio ACT y que claramente tiene un rol regulatorio, que se parece estar funcionando como un dominio de pegada a pequeña molécula. Si ustedes piensan que una planta como maíz tiene más de 200 VHLHs, de los cuales más de 60 tienen un dominio ACT, la verdad es que el espacio
de posibles interacciones pequeña molécula con factor de transcripción que existe es realmente llamativo. Todos los experimentos sugieren que existe feedback regulation del pathway. No sabemos exactamente cómo está ocurriendo eso, pero claramente algún intermediario, un intermediario que parece ser prometedor es esta leucocianidina que se acumula en altas cantidades en las mutantes. Y ahora estamos tratando de ver si podemos, en la próxima slide, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Estamos tratando de entender cuáles son las consecuencias de esta pegada de pequeña molécula al dominio de ACT. Estamos tratando de cristalizar el dominio de R de ACT con leucocianidina. Hemos tratado de hacerlo por inmersionarlo en una solución que tiene leucocianidina, y los cristales que sacamos no tenían leucocianidina. Ahora estamos tratando de obtener cristales nuevos. Por supuesto queremos saber qué otros compuestos se pueden estar pegando a estos dominios de ACT, y eso se puede usar como una herramienta para manipular vías metabólicas en el futuro. Y queremos saber, ¿es esto una característica general de todos estos dominios ACT? ¿Cómo se originaron estos dominios ACT pegados a VHLHs? No los encontramos en ningún otro tipo de factor de transcripción, o sea que claramente es único para los VHLHs. Y especulamos que quizás para algunos de estos VHLHs que tienen múltiples funciones, como por ejemplo los de Arabidopsis, que están controlando no solo antocianinas, pero sino también los pelos radiculares, tricomas, la acumulación de mucilage en la semilla, etc. Dependiendo qué es lo que está pasando con el ACT, distintos tipos de funciones podrían estar siendo llevadas a cabo. Para terminar, quiero mencionar quiénes son los que hicieron los experimentos en el laboratorio. La mayor parte de lo que mencioné hoy fue hecho por un postdoc que ha estado conmigo ya 6 años, creo. Nan vino conmigo desde Ohio State. Y por Sunny, que también vino conmigo desde Ohio State. Kengo solíamos llamarlo Chipman porque solía ser la persona que hacía inmunoprecipitaciones de cromatina mejor que nadie, y realmente él ha contribuido impresionantemente con muchos de los experimentos que hicimos en el laboratorio para tratar de encontrar blancos de factores de transcripción, pero él es el que está haciendo toda la parte de SPR con nosotros, y por supuesto los que nos dan la plata principalmente para este proyecto, la National Science Foundation. Y a todos ustedes por tenerme paciencia. Muchas gracias. Buenísimo, Eric. Lindísimo, Eric, lindísimo. Sí, sí. Lindo. ¿Cómo has profundizado realmente? Eric, te puedo hacer una pregunta totalmente de ignorante de esto. ¿Todas estas mutantes son naturales, por un lado, y por otro lado son todas viables? Digamos, ¿vos le has encontrado alguno que acumule alguno de estos metabolitos mucho y que de alguna forma te bloquee, o no sé, o sea, peor el maíz, o cómo es la cosa? Sí. Bueno, maíz es un mal sistema para eso, porque maíz es una planta totalmente artificial. El maíz original que estaba en los altiplanos de México tenía mucho más colores, tenía muchísimos más compuestos, pero durante el proceso de domesticación y en particular durante la Green Revolution, todos esos compuestos fueron eliminados para tratar de aumentar el rendimiento. Entonces, una de las cosas que estamos tratando ahora es devolverles algunos de estos compuestos que son ciertamente beneficiosos para nuestra salud a maíz. ¿Cierto? Y existen una serie de esfuerzos en ese nivel. Respecto al efecto que tienen las mutantes, en maíz, estas mutantes se portan bien. Está bien. Pero hasta ahí nomás. El problema es que, como sabés, maíz es un alotetraploide ancestral, o sea que muchos de los genes están todavía duplicados. Por ejemplo, un caso típico es la chalcón sintetasa. El gen que se expresa en la mayor parte de la planta es la primera enzima para la síntesis de flavonoides. ¿Sí? Hay un gen que se expresa en casi toda la planta desde que nosotros estudiamos, que se llama C2, pero existe un duplicado. El duplicado solamente se expresa en polen,
Y resulta que si uno tiene una mutante doble entre C2 y white pollen, las plantas son estériles masculinas. Simplemente porque los flavonoles, que es uno de los compuestos de la vía de los flavonoides, son necesarios para la germinación del polen. O sea que eso es un ejemplo, Rita, donde hay efectos, pero los efectos no necesariamente lo vemos porque tenés funciones redundantes en algunos de los tejidos claves donde son muy importantes. Perfecto. Tengo una pregunta. Dale. Sí. No, pensé que habías terminado, Rita. Si no, No hay problema. Dale, Agus, así no monopolizo, dale. Tengo una pregunta, Eric, no sé, son dos preguntas por ahí relacionadas, no sé si la dijiste. La primera era si están buscando a qué otra secuencia que no sea el CACGT se unen estas, o si ya la encontraron, y si el modelo que vos habías mostrado con el Type A y Type B de unión era teniendo en cuenta el CACGT. Sí. No estamos buscando específicamente leucocianidina si se pega a otros compuestos, a otras proteínas, pero deberíamos hacerlo, porque en una forma totalmente independiente encontramos en Arabidopsis que aparentemente leucocianidina tiene un efecto regulador también, y no tenemos la menor idea a través de qué. Y el efecto no es sobre la vía específicamente, pero parece ser sobre metabolismo primario. O sea que sí, hace muchos años desarrollamos una técnica con Andrea que llamábamos PDSEC, en la cual unimos estos compuestos a bolitas y después hacemos screens de librerías perdón, lo voy a usar en inglés, Phage Display Libraries, para tratar de ver a qué es lo que se están pegando. Y creo que deberíamos hacer eso de vuelta con leucocianidina. ¿Puedo hacer una pregunta Jorge. relacionada? Sí, dale, Ricardo. Muy linda la charla, Eric, muy interesante. No, la pregunta era si probaron hacer unión a DNA o inmunoprecipitación de cromatina en presencia de leucocianidina, y si, por ejemplo, puede ser la leucocianidina que está trayendo otro factor de transcripción y mediar el complejo en forma alostérica, ¿no? Sí, totalmente. Y eso va de vuelta a la pregunta de Agus de un minuto atrás. Sí, lo que estamos haciendo ahora es, el problema es encontrar un sistema en el cual podamos hacer chromatin immunoprecipitation que sea limpio con un sistema que sea totalmente isogénico. Sí, pero ahora vamos a usar los sistemas de protoplastos con varias mutantes que hemos hecho de DR y vamos a hacer ChIP-seq y ver efectivamente si está cambiando en la mutante que acumula alto nivel de leucocionidina y en la wild type que no tiene alto nivel de leucocionidina, si el tipo de blancos DR está cambiando. Sí, absolutamente. Es lo que tenemos que hacer, porque yo sospecho que la pegada al DNA está siendo afectada. Y no solo la eficiencia, sino el tipo de secuencias a las cuales se está pegando. Sí. Jorge. Sí, Eric, muy buena la charla. Conocía toda la parte inicial, toda la parte final la desconocía por completo, estaba muy buena. El sitio de unión del compuesto de la leucocianidina es el mismo a la parte C-terminal, ¿es el mismo por donde dimerizan? ¿Hay alguna competencia ahí o no sabes? No creo. Creo que en realidad en el modelo que tenés, que lo estaba mostrando así las proteínas, creo que es esta superficie a la cual se está pegando la leucocianidina. Okay. ¿Sí? Pero realmente no sabemos. Estamos haciendo algunos experimentos ahora de sensibilidad a proteasa para tratar de ver cuáles son los sitios que están siendo expuestos cuando está en presencia o en ausencia de leucocianidina. Pero idealmente nos gustaría tener un cristal con la leucocianidina y poder ver dónde se está pegando. Claro, a mi pregunta iba a ese lado. Si vos tenés vos decías que tenés la proteína recombinante y la metés, la mojás en el compuesto. ¿No puede ser que formen ahí el hexámero o multímero y eso impida que se pegue al compuesto? Correcto, y por eso, sí, pero ahora lo estamos haciendo, ahora estamos tratando de cristalizar directamente en presencia del compuesto para empezar. Y no parece ser tan fácil para conseguir cristales. Por lo menos en las mismas condiciones en que vemos cristales del dímero, no del dímero, pero de la proteína sin leucocianidina, no está cristalizando con leucocianidina. Y la última, vos habías mostrado el hexámero era solamente el segmento C-terminal.
Sí, sí. Con la Tenemos... proteína entera, los vieron, los hicieron... Hicimos shell filtrations y empezamos Sí. a hacer un poco de cryo-EM para tratar de ver qué pasa con la proteína entera. Y tenemos algunos negative staining que sugieren que un tamaño que podría ser consistente con un hexámero, y el shell filtration da lo mismo, pero no sabemos. Creo que en realidad lo vamos a tener que hacer con extracto de plantas en vez de hacerlo con proteína recombinante, porque un argumento que siempre se puede decir es que todo esto es un artefacto de la expresión de la proteína en bacteria, ¿no? ¿Se glicosilan estas o algo de glicosilación? No sabes. No que nosotros sepamos. No que sepan, sí. Sí, pero digamos, el problema es que tenemos herramientas bioquímicas malísimas. Si vos pensás que esto se expresa en la leurona, y para aquellos de ustedes que no están en maíz, la leurona es una capita de una sola célula, gruesa de una sola célula, que está debajo del pericarpo en el grano de maíz. El pericarpo es lo que se le mete entre los dientes cuando comen maíz. ¿Okay? La leurona es justo lo que está por debajo. O sea que hay que pelar uno por uno para tratar de hacer esto. Hacer bioquímica sobre eso es espantoso. El sistema de protoplastos está funcionando bien y creo que ahora lo vamos a poder hacer ahí. Dale, gracias. Por favor. Y siempre que hiciste con ACT, es con ACT sola, no intentaron nunca con todo el factor de transcripción, digamos, no con todo el R, para cristalizar. Sí, hemos tratado, pero no hemos visto nada todavía. Están sentadas las placas esperando que algo salga. Ok. Sí. No sé si entendí el mensaje al final, pero es como que la zona esta C terminal le cambia, genera otro factor de transcripción, diferente al VHLH. En cierta manera. El modelo inicial era que estaba permitiéndole al VHLH hacer cosas que normalmente no puede hacer, como por ejemplo interaccionar con rayos como monómero. No creo que eso sea totalmente así. Puede ser que lo que esté induciendo es un cambio conformacional que le permita al VHLH no formar necesariamente homodímeros, pero estar formando heterodímeros con otra cosa. Está bien. Eric, te puedo sacar de acá y hiciste un comentario, no me gusta la RT-PCR, QPCR, y vas por el nanostring o algo así, dijiste, comentaste en un momento. ¿En qué se diferencia concretamente uno de otro? Nanostrings son básicamente pequeñas secuencias de DNA que están pegados a un chip, si querés. Y lo que básicamente contás son las moléculas de RNA que se están pegando a eso. Okay, entonces... No es exactamente así, pero es basado en el sistema de fluorescencia y de la cantidad de moléculas de RNA a las cuales se puede pegar ese probe en particular. O sea, no hay amplificación, que es el problema que yo tengo con el RT-PCR. Claro. Okay, entonces, ¿lo verías mucho más cuantitativo de alguna forma eso? Sí, lo ves mucho más cuantitativo. El problema que tiene NanoString es que si vos estás interesado, por ejemplo, en 20 genes, te haces props para esos 20 genes y te sirven para el resto de tu vida, y después es relativamente barato escreenear esos 20 genes cada vez. ¿Sí? Pero no es práctico hacerlo para cualquier gen que quieras probar. Sí, nosotros los genes de flavonoides los usamos para todos, entonces tenemos uno para los genes de flavonoides y es muy fácil, cualquier tipo de experimento que hacemos directamente lo pasamos por ahí porque estamos mirando los mismos genes siempre. Claro. Pero para expresiones bajas sirve, es decir, tenés muy pocas copias. O tiene sus problemas ahí justamente que la RT, la real time lo supera o por lo menos lo overcome, se lo pasa por encima. Hemos mirado cosas que quizás no son súper bajas copias, pero bajas, y podemos verlo sin problemas. Pero por supuesto, la verdad es que no me acuerdo cuál es el límite de detección. No importa. Copias por celular. Pero problemas con cosas de baja copia, el RT-PCR está lleno de artefactos también. Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Como decimos en estos casos siempre, ¿por qué los seminarios de otros sistemas biológicos, nosotros los de plantas hacemos preguntas, en cambio los seminarios de plantas, los de otros sistemas biológicos no se animan ni a preguntar qué es la célula de la capa de la neurona? Es algo que pasa, me viene pasando hace 30 años y pasa recurrentemente, salvo Ricky.
Pero Enrique debe haber tenido ahí un contacto en el 211 con algo cercano, Neurospora, y bueno, esto está más cercano a que células animales. Tal pero cual. un disclaimer, sí, yo no me considero una persona de plantas. Está bien. Simplemente que para aquellos de ustedes que no trabajan en plantas, la verdad es que las plantas son un sistema genial para hacer muchas de estas cosas. Está bien, la química, la genética son fascinantes. Y sí, digamos, aquellos de ustedes que me conocen de hace mucho tiempo, siempre quise trabajar en plantas y obviamente no era el momento del INGEVI para hacer una tesis en plantas, ¿sí? Pero tengo que decir que una vez que empecé a trabajar con maíz, empecé a apreciar realmente el poder de la genética. Aquellos de ustedes trabajando en ratones, perdón Marcelo, pero y otros sistemas, la genética de maíz es simplemente no hay igual, ni siquiera Neurospora. Pero vos no estabas trabajando en un momento con los colores de las flores, con las flores. Sí, son los mismos pigmentos, o sea que lo que aprendemos en maíz lo podemos mover a flores y usamos Arabidopsis, usamos una serie de sistemas. Nuevamente, la ventaja de ser un químico es que no tengo ningún tipo de lealtad a alguna planta. Muy bien. Solo Eric, el sistema. ¿por qué decís que la genética del maíz no tiene par? O sea, ¿cuál es la característica que la hace especial o única o Son superior? muchas, son muchas. Una es el hecho de tener las dos flores separadas, la masculina y la femenina, que te permite hacer cruces, que sea... Bueno, eso es como en el ratón, digamos. En el ratón pasa lo mismo. Sí, medio difícil hacer lo que llamamos un self-pollination o self-cross de un ratón. Eso sí. Pero O sea, algún no día... están tan separadas, entonces. Claro, Los ratones están más separados. necesitas dos animales. Pero aparte tenés toda la progenia, ¿sí? Unida en una mazorca. Digamos, una mazorca puede tener 200, 300 granos. Y eso, nuevamente, estoy ahora citando a McClintock, ¿ok? Es realmente siguiendo la trayectoria de qué es lo que ha pasado, leyendo una mazorca, podés aprender qué es lo que pasó 5 generaciones atrás. Es ciertamente increíble. Aparte tenés toda la parte de transposones. La otra cosa que el maíz es extraordinaria es que si toman dos líneas de maíz, las diferencias entre ellas a nivel de genoma es básicamente la misma diferencia que tenemos yo con una vaca. ¿Sí? Son tan distintas, o sea, estamos hablando de especies distintas, ¿ok? Entre la vaca y yo, está bien comparado con dos líneas de maíz que son perfectamente interfértiles y las puedes cruzar y puedes sacar progenie y demás. O sea, es extraordinario lo que puedes aprender respecto a toda la parte de variabilidad y que ha sido seleccionado y todo eso. Y Eric, disculpame una cosa, a nosotros nunca nos llegó acá al país este tipo de mazorcas coloreadas, puede ser que en algún momento lleguen, pero digamos, esto que se anuló en la Revolución Verde, ¿cómo fue eso directamente? Claro. ¿Tenía un costo en el crecimiento, un costo en el rendimiento? ¿Qué? Posiblemente tenga un costo en la nutrición. Y eso en sorgo es típico. El sorgo blanco, por ejemplo, es mucho más nutritivo que los sorgos de color. El modelo, no sé hasta qué punto lo creo, pero el modelo es que los taninos y estos compuestos poliméricos se pegan a proteínas en el tracto digestivo y no permiten que puedas metabolizar las proteínas. Entonces, y de hecho, eso se sabe en sorgo, por ejemplo, se planta el sorgo de color alrededor del sorgo blanco justamente para protegerlo de que los pájaros no se lo coman, porque los pájaros saben que no tienen que comerse el sorgo de color. O sea que creo que fue parte durante aquellas épocas en las cuales necesitábamos proteínas y necesitábamos lípidos y necesitábamos carbohidratos. Pero esos días pasaron, ¿no? Claro. Okay. Acá hay maíz de colores, pero para ornamentación, ¿no? Para poner en el centro de una mesa, pero no sé si se importan o si se crecen acá, no tengo ni idea. Creo que en el norte hay algunos, ¿no es cierto? Que uno, por lo menos, que yo vas arriba y te venden esos, pero... Sí. Bueno, en Perú y Bolivia tenés la chicha, ¿no? Por supuesto. Está completamente ensimismada en la cultura. En el norte calculo que también debe haber chicha. ¿Y es con maíz coloreado? Con maíz coloreado, sí. 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 Y las tortillas de colores acá, digamos, todos los productos hechos con maíz de colores están acá tomando una enorme preponderancia, porque te lo venden como que son mucho más nutritivos. A decir verdad, no sé cuántos más nutritivos son, sobre todo una vez que lo metes en tu cartito, pero
Tienen pinta de más naturales, de más ancestrales. Sí, son más bonitos. ¿Solamente nosotros le llamamos choclo o algunos otros también? Yo lo llamo choclo, pero nadie me entiende. Acá los colombianos no entienden nada de lo que estoy diciendo. Una última pregunta de la que te hizo Rita al principio. Las mutantes que acumulan los intermediarios, ¿son más susceptibles a patógenos? Sí y no. Depende de qué patógenos estamos hablando y depende de qué sistema estás hablando. ¿Qué intermediario también? En maíz, ciertamente, si no acumulas estas flavonas que se acumulan en las barbas, básicamente el corn earworm te lo destruye. Y ahora tenemos evidencia de que el fall armyworm, que es otro larva que está tomando mucho, no se encontraba tan al norte, pero ahora se está encontrando, también parece ser protegido maíz por estas flavonas. En Arabidopsis encontrás un poco las dos cosas. De hecho, hace muchos años publicamos un paper con Lorena Falcone Ferreira del CEFOBI, en el cual mostramos que en realidad es al revés. Hay una mutante que parece ser todavía más tolerante a cierto tipo de patógenos. Pero es posiblemente en forma indirecta, porque los flavonoides están controlando posiblemente la acumulación de hegemónico. Claramente han sido seleccionados estos genes en la mayor parte de las plantas durante la evolución. Pero los dejo una pregunta a ustedes, porque uno de los problemas que estamos tratando de resolver en el laboratorio es cuál es realmente la función de estos pigmentos. Sí, en la flor está claro, en el fruto está claro, es principalmente para polinadores y para organismos encargados de dispersar semillas. Pero en los tejidos vegetativos no tenemos la menor idea. Y hay mucha controversia en el campo respecto a cuál es la función que tienen estos compuestos en las hojas, por ejemplo. ¿Afectan algo la fotosíntesis? No. ¿Pueden absorber distinto la luz? ¿Qué sé yo? Absorben un espectro totalmente distinto. Digamos, las antocianinas absorben la luz verde, que es justamente la que es transparente para la clorofila, así que no pasa por ese lado. Existen varias teorías, pero ninguna ha sido demostrada en forma... ¿O por qué las hojas en el otoño se ponen rojas? ¿Sí? Esas son preguntas que también estamos tratando de contestar en el laboratorio. Bueno, seguro se ponen más lindas. Eso es quizás pase por ahí. Una buena pregunta para una clase con estudiantes, ¿no? Oh, sí, sí. Si alguien dice algo inteligente, avísame, Jorge. Sí, al final salen de ahí las buenas ideas. Tal cual. Así que, bueno, gracias, Eric. Bueno, la verdad que un placer. Muy lindo verlos y lamento no poder verlos en persona, ¿ok? Pero espero que la próxima vez que ande por allá nos podamos reunir. Nos vengas a visitar. Así que el INGEBI se está agrandando, así que vas a verlo grande en algún momento. Sí. Excelente, excelente. Bueno, un abrazo grande para todos. Abrazo. Muchísimas gracias. Gracias, Eric. Chao, gracias.